Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Hoy presentamos a el secreto de por qué los brasileños son tan buenos en fútbol. Quédate hasta el final del video para que tú mismo saques tus conclusiones. Y si te gusta el video, no olvides darle like y suscribirte al canal, para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. En el corazón de las favelas brasileñas, donde la adversidad y la pobreza son moneda corriente, surge un fenómeno único que ha llevado a Brasil a la cima del universo futbolístico. Estos atletas extraordinarios, conocidos como fabulados, enfrentan desafíos diarios que van desde la violencia hasta la falta de recursos, pero su espíritu inquebrantable y su pasión por el fútbol los han impulsado a la cima. ¿Cuál es el secreto detrás de la excelencia futbolística brasileña? Descubramos las razones clave que han llevado a las favelas a convertirse en cunas de talento. Desafíos diarios en las favelas. En el complejo tejido de las favelas brasileñas, donde la cotidianidad se ve marcada por la violencia, el flagelo de las drogas y la escasez de saneamiento, los fabulados se enfrentan a desafíos que podrían hacer tambalear a cualquiera. La realidad de estos entornos hostiles se manifiesta de manera cruda, pero paradójicamente, es precisamente en esta dura cotidianidad donde estos jugadores extraordinarios encuentran los cimientos sólidos sobre los cuales construir sus habilidades excepcionales. La adversidad no es solo una piedra en el camino, sino más bien un forjador de carácter que permea cada aspecto de sus vidas, convirtiendo el fútbol en algo más que un simple juego. Se convierte en su estilo de vida, una forma de arte y, de alguna manera, incluso en una especie de religión que infunde propósito y significado en medio de la adversidad. Creatividad e ingenio. Desafiando la escasez. En medio de la cruda realidad de la escasez de recursos, la juventud de las favelas brasileñas se ve impulsada por una creatividad innata y un ingenio que desafían las expectativas. Desde edades tempranas, estos jóvenes se sumergen en el fútbol, convirtiendo los terrenos irregulares y los espacios improvisados en su lienzo de expresión. La falta de infraestructura no es una limitación, sino un catalizador para la inventiva, donde improvisar reglas y transformar cualquier rincón en un campo de juego se convierte en una segunda naturaleza para estos futbolistas en ciernes. La escasez de recursos físicos se traduce en un exceso de creatividad y la ausencia de campos de juego convencionales se convierte en una oportunidad para perfeccionar habilidades en entornos inusuales, forjando así jugadores excepcionales que encuentran soluciones innovadoras incluso en las situaciones más desafiantes. Inclusión social a través del fútbol, forjando un legado de resiliencia. En la rica telaraña de la historia futbolística brasileña se tejen hilos que se remontan a épocas marcadas por la exclusión racial y económica. La semilla del fútbol en Brasil germinó en un suelo infértil, donde la mayoría de la población, mestiza, analfabeta y de bajos ingresos, fue desplazada del escenario deportivo. No obstante, lo que pudo haber sido una sentencia de exclusión se transformó en un testimonio elocuente de la resiliencia y la determinación innata de estas comunidades marginadas. En los albores de esta historia, los campos de juego oficiales eran territorios vedados para aquellos que no eran blancos y de altos ingresos. Pero en lugar de aceptar su destino, los marginados tomaron la iniciativa y crearon su propio escenario en las calles bulliciosas y playas de arena. Los partidos improvisados se convirtieron en una expresión de liberación, trascendiendo las barreras sociales y económicas impuestas por una sociedad que inicialmente los marginó. El fútbol se convirtió así en un medio de inclusión revolucionario, donde la pelota era un símbolo de igualdad que no discriminaba por raza o posición económica. Este fenómeno no fue efímero, se arraigó profundamente en el tejido social y cultural de Brasil. El fútbol dejó de ser simplemente un juego. Se convirtió en un legado de resistencia transmitido de generación en generación. Las historias de lucha, superación y éxito a través del fútbol se narraron alrededor de fogatas y se compartieron en las calles estrechas de las favelas, creando así un sentido de pertenencia que trasciende las vicisitudes de la vida diaria. En este entorno, el fútbol se erige como un faro de esperanza, un lenguaje universal que une a las personas independientemente de su trasfondo. Las comunidades marginadas de Brasil demostraron que, a pesar de la adversidad, el deporte puede ser un agente de cambio, derribando las barreras que alguna vez los excluyeron.
Este legado de inclusión y resiliencia continúa inspirando a nuevas generaciones de jugadores, creando una narrativa que va más allá del campo de juego y se convierte en un símbolo de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. El sueño como salvavidas, un viaje de esperanza y superación. En el intrincado entramado de las favelas, donde la realidad a menudo se tiñe de desafíos insuperables, el fútbol no es solo un juego. Es un salvavidas, una tabla de salvación para muchos jóvenes que anhelan escapar de la implacable espiral de la pobreza. En estas comunidades, el fútbol se convierte en la última puerta hacia un futuro mejor, una oportunidad que resplandece como un faro en medio de la oscuridad que rodea sus vidas. Para estos niños, el fútbol no es simplemente una actividad recreativa. Es un sueño palpable de superación. Inspirados por figuras legendarias como Ronaldo o Pelé, quienes han trascendido sus propias adversidades para alcanzar la grandeza, estos jóvenes llevan consigo la esperanza de que el fútbol pueda ser el medio que los eleve por encima de las circunstancias que los rodean. Estos íconos no son simplemente estrellas en el firmamento del fútbol, sino faros que iluminan el camino de aquellos que sueñan con una vida mejor. Entorno de desarrollo de habilidades, fomentando la excelencia en las adversidades. Las condiciones únicas de las calles ásperas y las playas de arena de las favelas no solo son un testigo silente de la lucha diaria, sino también el crisol donde se forjan habilidades excepcionales. En este entorno desafiante, la falta de recursos no se traduce en limitaciones, sino en una oportunidad para que estos jóvenes jugadores desarrollen destrezas únicas. Las calles empinadas y los terrenos irregulares no solo son obstáculos, sino también maestros que moldean su habilidad para sortear desafíos impredecibles. La creatividad que florece en estas condiciones adversas se convierte en un activo invaluable. Pero más allá de la creatividad, la preparación física para enfrentar terrenos desafiantes se convierte en parte integral de su desarrollo. Cada bache y cada caída se transforman en lecciones prácticas que perfeccionan el equilibrio, la estabilidad y la adaptabilidad. Es un entrenamiento informal pero efectivo, que culmina en jugadores que no solo son astutos, sino que también pueden enfrentar cualquier terreno con confianza. El futsal, con su dinámica rápida y su espacio reducido, emerge como un elemento crucial en la formación de los jugadores brasileños. Este juego, jugado en canchas cubiertas, agudiza aún más sus habilidades técnicas y tácticas, contribuyendo al estilo distintivo que caracteriza al fútbol brasileño. Así, la combinación de un entorno desafiante y la participación activa en el futsal se convierten en los ingredientes secretos que han dado forma a la excelencia futbolística de Brasil, transformando las adversidades en oportunidades de desarrollo excepcionales. Desde las poblaciones marginadas hasta los campos ilustres, los jugadores brasileños han forjado lazos indestructibles. La energía colectiva que emana de todo un país cuando Brasil salta al campo es única, resonando desde las bulliciosas calles hasta los campos de juego más prestigiosos. La pasión, la resiliencia y el sentido de comunidad son la esencia del éxito futbolístico brasileño. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal, para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.